Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a esta cuenta de TikTok que tenemos del profe coleccionista. Hoy vamos a mostrar algunas cosas que tenemos aquí en nuestras colecciones. Ya les he platicado sobre Bola Sorpresa, sobre la colección actual que es de Bob Esponja, que es la que está vigente en estos momentos. Y ya hemos platicado sobre otras colecciones. Hoy vamos a platicar sobre algunos tazos y obviamente también de Bola. Bueno, les comparto, miren, ya conseguimos la figurita que nos hacía falta de las figuras Glow de Bob Esponja. Es este Gary. Hoy me lo intercambió uno de los niños de allá de la escuela y ya con esto ya tenemos las 10 figuras Glow de la colección de Bob Esponja. Y se convirtió en la pieza número 34 ya de la colección. Quiere decir que ahora sí nos hacen falta solamente 16 piezas para tener la colección completa de Bob Esponja de Bola Sorpresa. ¿Sí? Así que ya estamos más cerca de tener nuestra colección completa de Bob Esponja. No sé cuántos días más nos hagan falta, pero ya estamos cerca. Cerca. Bien. Ahora vamos a platicar o les voy a mostrar algunos tazos que juntamos o que tenemos de la colección de Dragon Ball Super que sacó Sabritas hace algunos años. Sí, se les voy a ir mostrando. Espero que sea de su agrado. Y si es así, dejen su corazoncito, comenten y compartan y síganos por favor. Ahorita les muestro la colección de esos tazos para que vean cómo vamos al momento. Bien, permítanme un ratito nada más. Vamos a mostrar esos tazos. Bien, aquí tenemos un mantelito que conseguimos de la Pepsi, que es el que vamos a usar ahorita. Este es para guardar tortillas. Está bonito. Lo conseguimos al comprar una Pepsi. Pero vamos a mostrar ahorita uno de los tazos. Miren. Este tazo es prismatic porque tiene ese brillito ahí, ese efecto que tiene al moverlo. Y ya saben qué personaje es. Es Piccolo Daimaku, que al principio era uno de los villanos de la serie, pero que poco a poco se fue convirtiendo en uno de los mejores aliados y amigos de Goku, incluso fue maestro de Gohan. Y esta es la parte trasera del tazo. Ahí podemos ver el logo de tazos, el logo de Dragon Ball Super, el logo de Sabritas, lógicamente, y tenemos el logo de Toy Animation, que es la empresa encargada de lo que es Dragon Ball. Bien, muchas gracias a todos los que ya están aquí viéndonos. Saludos a todos. Y si les gusta, recuerden dejar sus corazoncitos o coméntenos por aquí cuál es su personaje favorito de Dragon Ball, ya sea de Dragon Ball Z o Dragon Ball Super. El segundo tazo es este personaje. Este creo que es la fusión de las dos Saiyajin que aparecieron del universo 6. Caulifla creo que se llama. Y aquí está la parte trasera del tazo. Este se ve un poquito gastadito. ¿Saben por qué? No lo agarré para jugar. Tuve la fortuna de que me lo encontré tiradito ahí en la calle. Lo alcancé a ver desde lejos. Y me acerqué, lo levanté y vi que era este tazo. Y aquí lo tenemos. Forma parte de nuestra colección. El tercer tazo que tenemos es este de aquí, miren. Kiaba. El alumno de Vegeta, uno de los Saiyajin del universo 6. Gracias a Vegeta fue que se logró convertir en Super Saiyajin y se convirtió en su alumno. También tiene un cierto brillo, está un poquito maltratadito de aquí. Y aquí está la parte de atrás, Super Saiyajin Kiaba. Eran 100 tazos en total, no los tenemos todos, pero estamos mostrando los que logramos conseguir. Recuerden dejar sus corazoncitos si les gustan estos tazos.
Y aquí tenemos al que se convirtió en uno de los personajes más fuertes de toda la serie. De apariencia, algo inocente, parece que no tiene muchos poderes, pero resulta ser que con solo tronar los dedos desaparece un universo completo. Es el Dios Todopoderoso, Zenos Sama. Incluso el señor Bills y todos los dioses de la destrucción le tienen miedo a este personaje. Tenemos ahora el mejor amigo de Goku, Krillin. Vean qué bonito tazo de efecto prismatic también con ese brillito. Miren qué bonito. Krillin tiene la característica de que por lo regular siempre era el personaje que recibía el primer golpe y siempre era de los que eran derrotados fácilmente o era el primero en ser derrotado. Aunque en la serie de Dragon Ball Super mejoró mucho. Bien, vamos ahora con el siguiente tazo. Tenemos ahora a Bótamo, del personaje del universo 6 también. Participó en los dos torneos que hicieron. Primero en el torneo que hicieron entre Universo 6 versus Universo 7 y luego en el torneo del poder de todos los universos. Este tazo también es prismatic, ahí se le ve ligeramente el brillo. Tenemos a uno de los personajes favoritos de muchos. Es Vegeta, el príncipe Saiyajin, el orgulloso Saiyajin Vegeta. Aquí lo tenemos en su fase Blue y también con el mismo efecto prismatic en el tazo. Muy pero muy bonito, la verdad. Coméntenos cuál es su personaje favorito y déjenos corazoncitos si les gustan estos tazos que están viendo en este momento. Y ahí tenemos que le pusieron Super Saiyajin Dios Vegeta. Aunque aquí no está, bueno, puede ser la fase Blue. Algunos lo conocemos como fase Blue, pero la fase Dios, si mal no recuerdo, es el cabello color como así entre rojo, un rojo rosita más o menos. Y hasta tengo entendido Vegeta no alcanzó ese nivel. Tenemos otro tazo de Piccolo. Aquí parece que va a ser la técnica esa del Makakon Sako. No sé si la recuerdan, la que utilizó para derrotar al hermano de Goku, Raditz, en Dragon Ball Z. Anteriormente traían el año en que se hacía el tazo, pero estos no traen el año. Ahora les muestro uno de Trunks, el hijo de Vegeta y Bulma. Aquí está en su estado normal. Y la parte de atrás. Muchos quisiéramos que los tazos regresaran. Que al momento de destapar una de estas, una sabrita, pudiéramos encontrar un tazo dentro. La verdad que muchos estamos esperando que eso suceda. Pero a raíz de que salieron estos sellitos, por lo que pasó en la pandemia con el coronavirus, se dejaron de poner los tazos dentro de los empaques, así que extrañamos todo eso. Actualmente hay una promoción vigente de tazos, pero no se cambian, no se consiguen de esa forma, sino que se tienen que cambiar con las tiras que vienen dentro de esos empaques. Tenemos otro tazo de Vegeta. Miren qué bonito tazo. Sé que a muchos les encanta este personaje. Al inicio era el antagónico de la serie, pero luego se convirtió en el mejor amigo de Goku. Y Goku precisamente es su inspiración porque él entrena todo lo necesario para tratar de alcanzar y rebasar a Goku. Es prismatic también, ahí tiene ligeramente, se le ve el brillo. Eso es lo más bonito de estos tazos. Y obviamente la parte de atrás.
el número 59. Tenemos ahora otro tazo de Trunks. Aquí está en Super Saiyajin. Y la parte de atrás. Ahí se ve mejor. Trunks. Otro de Trunks, pero este es el Trunks del futuro. Zenitsu, hola Zenitsu. ¿Eres Team Bellito o Gogeta? Pues los dos son interesantes los personajes, pero hemos visto creo que más a Bellito en la serie. Yo me quedaría con Bellito, la verdad. Este es el Trunks del futuro. Recuerden que Dragon Ball Z apareció por primera vez cuando vino a apoyar a Goku a traer la medicina que impidió que él se fuera por lo del problemas del corazón y ayudó a derrotar a Freezer y a luchar contra los androides. Trunks del futuro. También es de material prismático. Miren, ahí al moverlo se produce ese brillo. Tenemos este que es de Goten, la unión, la fusión de Trunks y Goten. Está maltratadito también porque también lo encontramos tirado. Este fue otro de los tazos que encontramos tiraditos en la calle. Como no lo tuvimos de manera normal, pues lo encontramos tirado, lo guardamos. Y finalmente tengo este otro, que es el Super Shenlong. Ese Shenlong que sale de las super esferas del dragón. Lo único malo es que también lo encontré tiradito en la calle. La parte trasera está muy pero muy bien cuidada, pero la parte de enfrente está así. Se le ve el material prismático, pero no se ve el dragón. Está muy maltratado, muy rayadito. Mientras no consiga yo una pieza donde se vea bien, pues voy a tener que tener guardadito este. Al menos la parte de atrás sí se ve bien. Estos fueron los tazos de Dragon Ball Super. Ahorita les voy a mostrar algunos que tengo por acá. Que estos son también de Sabritas, pero son de Dragon Ball Z. Estos salieron antes que los de Dragon Ball Super. Y estos eran para armar unas tipo esferas que se podían entrelazar entre sí para armar unas esferas. Aquí tenemos a este personaje, miren, y aquí están las aberturas donde se podían entrelazar con otros tazos. Este, por ejemplo, es el Rey Dabura, que vino acompañando a Babidi para resucitar a Majin Buu. Fue derrotado precisamente por Majin Buu, que lo convirtió en una barrita de chocolate. Tenemos a Pai Kuhan, un personaje que conoció Goku cuando llegó al otro mundo. Y esta es la parte de atrás. Ahí viene el nombre, el personaje, el logo de Chetos, Dragon Ball Z, Toy Animation y unas cifras de poder. Lo curioso es que este no trae el logo de Sabritas, pero acá tiene Chetos, porque salían en puras presentaciones de Chetos. Aquí tenemos a Goten, el hijo menor de Goku. Si les gustan estos tazos, dejen sus corazoncitos o en los comentarios pongan cuál versión fue la más bonita, la Dragon Ball Super o esta de Dragon Ball Z. Aquí tenemos a Vegeta cuando peleaba contra Majin Buu y expulsó todo su poder para proteger a Trunks. ¿Sí se acuerdan de ese capítulo? Y acá atrás viene Vegeta en otro diseño. Este creo que lo agarraron cuando peleó en Namekusei. Tenemos a Gohan con su traje del Gran Saiyaman. Y atrás está con su doji cuando peleó contra Majin Buu.
Otro de Gohan. Y el mismo personaje que el anterior. Igual eran 100 tazos de esta colección. De este sí tuvimos un poquito más. Otra vez Paikuhan, pero es diferente. Aquí está de cuerpo completo y la parte de atrás del tazo. Babidi. Ahí está, miren. Muchas gracias a todos y a todas las que están conectados en este momento y que nos están viendo. Recuerden, les invito a dejar su corazoncito si la presentación de estos tazos les gusta. Y ayúdennos sigan en esta cuenta. Dejen sus comentarios. Aquí tenemos al personaje principal, a Goku. Este es el personaje favorito de muchos, al igual que Vegeta. Muy bonitos tazos, la verdad. Tenemos otro de Goku haciendo un Kamehameha. Otro de Vegeta. Gotenks. Aquí está precisamente Vegito. Este es el resultado de la fusión con los arcillos Potara de los Kaioshin. Vegito, uno de los personajes más poderosos de toda la serie. Rikun, de las fuerzas especiales Ginyu. Otro de Babidi. El Capitán Ginyu. Muchos saludos a todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí en este directo, por estarnos viendo y escuchando. Se les agradece. Tenemos aquí uno de Vegeta convertido en Osaru, o algunos le dicen que en mono gigante, pero Vegeta mono dice aquí el tazo, pero su nombre correcto es Osaru. Recuerden dejar su corazoncito si les gusta estos tazos. Tenemos a Piccolo. Otro de Piccolo. Tenemos a Krillin, el mejor amigo de Goku. Pueden comentar igual cuál es su personaje favorito o su villano favorito. Por ejemplo, aquí tenemos a Freezer. Para mí este es uno de los mejores villanos que ha tenido la serie. Freezer, y el segundo me quedaría con Cell. Siento que a Cell debieron haberle dado un papel protagónico, así como le dieron a Freezer. Hubiera sido interesante ver otra vez pues una resurrección de Cell. Imagínense. Más que Cell tenía la capacidad de incrementar sus poderes por las células de Saiyajin que tenía en su interior. Así que hubiera sido interesante verlo con un poder mucho más avanzado. Un Cell Junior. Imagínense nada más si eso hubiera pasado. El androide 17. La androide 18, que se convertiría en esposa de Krillin. Tenemos a Gohan con su traje del Gran Saiyaman. Gohan cuando peleó contra Cell en Super Saiyajin fase 2. Y aquí lo tenemos cuando estaba entrenando con Piccolo.
Trunks del futuro también lo tenemos en esta presentación de tazos. Tazos muy pero muy bonitos, la verdad. Ya se extrañan muchos estos tipos de tazos. Cell en su segunda fase. Este sí está maltratadito. Tenemos a Majin Buu. Y acá tenemos el Majin Buu gordito. Otro de Majin Buu. Ten Shin Han. Yancha. Ame, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. El maestro Roshi, uno de los personajes principales de la serie también. El primero de los maestros de Goku. El increíble Mr. Satan, el salvador de la tierra. Bueno, al menos eso fue lo que hizo creer. Y la esposa de Goku, Milk. ¿Qué les parecen estos tazos, amigos y amigas? En estos tazos que se llamaban esferas, que se podían hacer esferas, lógicamente no podían faltar los tazos de las esferas del dragón. Por ejemplo, aquí tenemos la esfera de una estrella. Y en la parte de atrás estaría al dragón Shenlong. ¿Sí? Tenemos también la esfera de 2 estrellas. La de 3 estrellas, que es esta de aquí. 3 estrellas. La de 4 estrellas. La de 5 estrellas nos hizo falta, pero tenemos la de 6 estrellas. Y finalmente la de 7 estrellas. Solo nos hizo falta la de 6 y algunos otros tazos más. Pues estos son los tazos de tanto de Dragon Ball Z como de Dragon Ball Super que logramos conseguir de estas promociones que sacó Sabritas hace algunos años. Obviamente Sabritas ha sacado muchísimas colecciones diferentes de tazos y poco a poco se las voy a ir mostrando aquí en esta mi cuenta del profe coleccionista. Espero que haya sido de su agrado. Yo voy a estar conectándome, trataré de hacerlo todos los días, si no pues ya se irán dando cuenta. Los invito a que visiten la cuenta. Y también les invito a que vayan a mi canal de YouTube que se llama igual El Profe Coleccionista. Ahí tengo muchos más videos e información sobre las colecciones, tanto de ahora, del presente, como colecciones pasadas. He mostrado colecciones de hace más de 27 años, del 1994-95 hacia adelante, ¿sí? Entonces yo creo que así les va a gustar y va a ser interesante que vean esos videos. Le agradezco a todos los que han estado conectándose. Muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros viendo mis colecciones. Y les quiero mostrar otra cosita antes de que yo termine este en vivo. Hay una marca de refresco que es la competencia de Coca-Cola, precisamente, que es la Pepsi. Y hace muchos años sacó unas, no vamos a llamarle tarjetas, sino vamos a llamarle fotografías de jugadores de fútbol que participaban en el Mundial de Francia 98. Francia de 1998. María Guadalupe Córdoba Serino, hola profe, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos. Muchas gracias por estarnos viendo. Y nosotros logramos conseguir, bueno, mejor dicho, logré guardar 4 de esas fotografías. Literal, son fotos, aquí las tengo.
Son jugadores de fútbol que tal vez no todos conozcan, porque estamos hablando de jugadores que ya no juegan, ya no son jugadores activos. Brian, hola profe, hola Brian, ¿cómo estás? Sí, le agradezco también a todos los niños de la escuela donde yo trabajo, que muchos están viendo aquí. Muchos de ellos me siguen en YouTube y ya me están comenzando a seguir también aquí por el TikTok. Muchas gracias y saludos a todos. Como les comentaba, son jugadores que ya no están activos actualmente en el fútbol. Ya son jugadores retirados. Pero les voy a mostrar las fotos que tengo para que conozcan más o menos cómo eran esos jugadores y de qué país o qué selección eran. El primero se llama Predrag Mijatović, de la selección de Yugoslavia, que es esta que tenemos aquí, miren. Así venían las fotos, los jugadores con el uniforme de la Pepsi, con un balón de fútbol, y en la parte de atrás traían una copia impresa de lo que era su firma, su autógrafo, por así decirlo. El otro jugador pertenecía a la selección de Italia. Se llama Paolo Maldini. Actualmente creo que es directivo del Inter de Milán. Y es este de aquí, Paolo Maldini. Participó en la Copa del Mundo de 1998 y creo que en el Mundial del 2002 igual. Italia. Y aquí está su firma o su autógrafo. El otro jugador es un portero que perteneció a la selección de Colombia. Él se llama Félix Mondragón. Y es este que tengo aquí. Y finalmente tenemos este de Roberto Carlos, un jugador brasileño. Y pues eran las fotografías que logré guardar de la Pepsi de aquellos tiempos. Imagínense de qué año las tengo. Desde 1998. ¿Cuántos años tienen? Ya tienen 2008, 2018, son 26 años tengo guardadas estas fotografías. Pues sí, amigos y amigas, aquí les voy a seguir compartiendo más información y más de mis colecciones, y les invito a que visiten mi cuenta, visiten mi canal en YouTube también. Y gracias por vernos, gracias por apoyarnos, gracias por todos estos corazoncitos, y espero que haya sido de su agrado. Por el momento me despido, nos vemos pronto, cuídense, buena vibra. Gracias de nuevo a todos, se despide de ustedes su amigo el profe coleccionista. Bye, cuídense, saludos.